Buenas tardes. Yo estaba dando tiempo, y yo voy a dar tiempo unos minutitos, y dije... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, y dije, los sinvergüenzas estos no han llegado todavía, y ya estaban ahí. El ícono que decía que había varios en espera. Estos sinvergüenzas no han llegado todavía. Bien, muchachos. Vamos rápidamente a pasar esa lista de asistencia. Y bueno, hoy es día de San Miguel Arcángel. Hoy es día de todos los arcángeles mayores. ¿Cuáles son los arcángeles mayores? Aló, yo aquí, ¿quién allá? Profesor, eso no es de penal. Bueno, uno es San Miguel, profesora. San Miguel, muy bien. Otro es San Uriel. Muy bien, Esteban. Te felicito. Hay 7 arcángeles mayores. San Miguel Arcángel, que es el presidente de la corte El mayor. celestial. San Gabriel, San Rafael, San Uriel, San Jofiel, San Zadkiel, San Chamuel. Ay, profesora, ¿y qué hora nos va a dar religión? No, usted debe saber eso. Después que usted sea cristiano, sea católico, no, todos hablan de los arcángeles. Ay, la profesora ya la perdimos. Ya la perdimos. Bien, muchachos. A ver. Alejandro Brenner. Felicia Bustamante. Presente, profesora, presente, que el internet está más o menos. Felicia Bustamante, a mí me pareció que Felicia está entrando. Casi. Profesora, presente. Presente. Sí, ya te anoté, Brenner, no te preocupes. Bueno. Castellón, nadie ha sabido de Betty. Betty estaba malita. Elizabeth Chiari. Contreras Ana Gabriela. Aquí ya yo le puse retirada. Coronado Genelis. De León Norelvis. Gómez Lorena. Presente, profesora. ¿Dónde estás? Ya te había puesto ausencia. Levántame la mano. Ah, ya te vi. González Elías. Gudiño Gisela. Perdón. Presente, profesora. Marshall Ashley. Marshall Nicole. Presente, profesora. Meneses Álvaro. Murillo Isaac. Presente, profesora. Ajá. Presente, profesora. Núñez Dafne. Presente, profesora. Osorio Génesis. Profe, Presente, soy Marcha profesora. Ashley, presente. Es que la computadora se me está trabando el wifi. ¿Quién me habló? Levánteme la mano. Marshall Ashley. Osorio Mira. presente, profa. Yo sé que me dijiste porque solo le había puesto a la otra marcha, la Nicole. Pachal. Helani Peña. Presente, Pachal, profesora. Sí, ya te vi. Carla Pérez. Presente, profesora. Quintero Erika, esta niña nunca, solo 2 días vino. Quintero Lady. Presente, profesora. Riasco Marilandi. Nivia Rivera. Rueda Miriam, ya la puse retirada, Rueda Miriam. Martín. Presente. Presente, profesora. Pueti, Madeleine y Mariola. Presente, profesora. Presente, profesora. Vamos ahora
Rapidito. Está entrando Elías. Vamos a ponerle aquí porque ya después voy yo poniendo las cosas. Buenas tardes, profesora. Disculpe Buenas la tardes. demora. Se cayó el internet por la lluvia, pero ya regresó. ¿Está lloviendo? ¿Por dónde está lloviendo? Por acá, por Alcalde Díaz. Estaba lloviendo hace un momento. Quiere decir que esa lluvia viene caminando. Ahora mismo azota por acá todo. Pimentel, no te llamé. ¿Cómo es esto? No. Ya te puse aquí, Pimentel. Mire, cuando yo no los llamo, ya yo he empezado a hablar o lo que sea, que usted se acordó tarde, escríbame aquí en el chat, porque acuérdese que yo subo esto al WhatsApp, yo subo esto a mi canal YouTube y yo todo eso lo reviso. Muy empañado esto. Espero que hayan estado viendo los videos. Vamos a empezar hoy. Voy a compartir pantalla. Oiga, que yo no tenga que estarle preguntando. Usted, rápido. Usted no está viendo lo que yo estoy viendo, profesora. No vemos lo que usted pone. Vamos a... Ajá. ¿Está viendo? No, profesora. Ahora sí. Sí, profesor. Sí, ahora sí, profesora. Bien. Vámonos con el material didáctico que usted ya, como gran estudioso del derecho penal, ya usted estudió. Está viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. profesora, se ve Nosotros no bien. habíamos empezado nada de la ejecución de la pena, ¿no es cierto? Vimos No, el debate. no. Bien, ejecución de la pena. Quiero que me preste mucha atención. La ejecución de la pena es un tema netamente de derecho procesal penal. Aspectos del derecho procesal penal que están unos en el libro segundo del Código Penal y otras en el propio Código Procesal Penal. Bien. Cuando usted habla de la ejecución de la pena, está hablando de la segunda fase de la pena. La primera parte, la individualización de la pena, y la segunda parte, la ejecución de la pena. Aquí en la ejecución de la pena ya el juez la individualizó a través de la sentencia. Estableció la penalidad a un caso concreto, a un caso específico. Y ya esa sentencia a través de la cual el juez dictó una pena es una sentencia en firme que ha hecho tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya esa sentencia no admite recurso legal alguno que pueda cambiar o modificar el contenido de esa sentencia. Entonces pasa a una clase de derecho penal, a una forma de derecho penal que es el derecho penitenciario. Aunque los penitenciaristas dicen que es una ciencia autónoma, no, esa es una disciplina que forma parte del derecho, debe formar parte del derecho penal.
Dicho esto, cuando usted mira o lee este tema, hay algunas interrogantes que pueden surgirle y que le pueden llegar a su mente. Vamos a mencionar aquí algunas. Por ejemplo, ¿qué significa? Lo primero, ¿qué significa la ejecución de la pena? ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? ¿Qué aspecto, se llama aquí con el cursor, qué aspecto contempla la ejecución de la pena? ¿Qué es el reemplazo de pena? ¿En qué consiste la libertad vigilada? ¿De qué se trata el aplazamiento de la ejecución de la pena? ¿A qué se refiere la sustitución de la ejecución penal principal? ¿En qué consiste la libertad condicional? ¿Cuál es la diferencia entre libertad condicional y libertad vigilada? Profesor, estas son las únicas inquietudes o las únicas preguntas que me pueden surgir. No, hay muchas más, pero he tratado de estructurarles las principales, las más básicas. Vamos, y yo las desarrollo a lo largo de este PowerPoint. Empezamos. ¿Qué significa ejecución de la pena? Y esto que yo les pongo aquí, esto, así tal cual, está en su libro de texto. Lo único que yo lo he extraído y les he subrayado. No me estoy sacando nada de ninguna parte distinta. Todo en su libro de texto. Bien. ¿Qué significa la ejecución de la pena? La ejecución de la pena implica el segundo estadio de la pena. Cuando ya el juez de conocimiento dicta una sentencia, la ha individualizado, ya aquí se ha determinado el nivel de culpabilidad del sujeto activo. Ya esa sentencia no admite recurso legal que la modifique porque es una sentencia en firme que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Empezamos el segundo periodo. El tercer periodo es cuando la persona está puesta en libertad, que es donde en realidad vemos la efectividad de la pena. Aquí vamos en su segunda fase. Ya que esa persona sabe en qué consiste la sanción que se le va a aplicar, entonces aquí ese imputado que va a recibir el nombre ahora de sentenciado va a cumplir el mandato del juez en la sentencia. Y generalmente el mandato es en materia penal el cumplimiento de una pena de prisión, generalmente. Entonces, esa ejecución de la pena es el proceso mediante el cual el sentenciado va a cumplir el dictamen, el veredicto del juez en la sentencia. ¿Qué juez? El juez de conocimiento según el sistema procesal penal acusatorio. Por eso es que yo le he puesto aquí el juez de conocimiento, una vez que el juez de conocimiento dicte sentencia y con ella establezca para su cumplimiento la pena de prisión. Esa es la ejecución de la pena. ¿Qué vamos nosotros a ver? ¿Qué se ve con la ejecución de la pena? Ese derecho penal pasa o se convierte en un derecho de defensa social. ¿Qué quiere decir ese derecho de defensa social? Que ya aquí esa persona que ocasionó un daño a la sociedad se va a separar de la sociedad, se va a llevar a un centro especializado, en este caso, entre comillas, porque no hay ningún centro especializado, un centro de prisión, donde se va a trabajar con esa persona. Por eso es que aquí pasa de un derecho punitivo a un derecho de defensa social.
Aquí, en la fase de ejecución de la pena, se fundamenta o tiene bases de política criminal. ¿Por qué? Porque la política criminal es el derecho penal científico con base en política criminal que habla que la pena tiene que tener una doble función. Aparte de represión, prevenir. ¿Y prevenir por qué? Prevenir de manera específica o particular a la persona que cometió el delito. Y prevenir de manera general al resto de los miembros de la sociedad para evitar que estos incurran en la comisión de una figura delictiva. Y entonces, esa política criminal habla que debe existir un sistema penitenciario definido. Otra situación es que ese sistema penitenciario definido, ese derecho penal punitivo que se convierte en derecho penal de defensa social, va a rehabilitar al privado de libertad a través de la reeducación que lo convierta en un individuo readaptado socialmente y que pueda ser productivo, útil, funcional a la sociedad que va a regresar. Eso es lo que significa la ejecución de la pena. La segunda fase o estadio de la pena, mediante el cual el sentenciado va a cumplir con el dictamen del juez a través de la sentencia en un centro penitenciario en el cual va a ser rehabilitado a través de un proceso de reeducación para readaptarlo socialmente y que sea funcional a la sociedad que va a regresar. Este tema de la ejecución de la pena tiene aspecto de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario, derechos humanos. ¿Qué autoridad se ocupa de la ejecución de la pena? La autoridad que se ocupa de llevar a cabo la ejecución de la pena, dame esa lista, por favor, es el juez de cumplimiento. Gracias. Es el juez de cumplimiento. Mi tecito, mi cafecito, que yo tengo que tomarme mi tecito. Yo soy muy cafetera y muy de los tés y los cafés. Y aquí usted me quiere ver dormir, deme café. Quiere aquí verme profesora dictando 24 horas de clase seguida, no por bipolar, deme té. Ajá, rapidito que estoy. Un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, bien. Aquí la autoridad que se ocupa de este aspecto es el juez de cumplimiento. Ya nosotros pasamos del juez de conocimiento, que es el que dicta sentencia. Acuérdense que aquí esto es un tribunal colegiado. Bueno, esto no es clase de procesal penal, pero un tribunal colegiado, y uno de esos tres es el que va a redactar el proyecto de sentencia, que después se lo pasa a los otros. Pero hay uno que lleva la batuta, se llama el juez de conocimiento. Y ese juez de conocimiento, cuando ya dicta sentencia y esta hace tránsito a cosa juzgada, le pasa la batuta, le pasa el control al juez de cumplimiento. Ese juez de cumplimiento figura que introduce el sistema procesal penal acusatorio. Es el que va a velar porque efectivamente la pena logre su cometido.
Entonces, las funciones del juez que están delimitadas, que están establecidas en el artículo 509 del Código Procesal Penal panameño. De eso yo les voy a mencionar lo siguiente. ¿Cuál es su finalidad? Tiene que hacer visitas periódicas a los centros penitenciarios. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder advertir la situación en la que se encuentran los privados de libertad. ¿En qué condiciones se encuentran los centros penitenciarios? 2. ¿Qué anomalías que él advierta debe ponerla en autos, es decir, en conocimiento a las autoridades penitenciarias? ¿Cuáles son esas autoridades penitenciarias? Esas autoridades penitenciarias están el director del centro penitenciario, el director o directora del sistema penitenciario, y así sucesivamente. Y además, no solamente comunicarle que hay un problema, sino también, en la medida de sus posibilidades, establecerle, proponerle estrategias o alternativas de solución a ese problema. Además, ese juez de cumplimiento tiene que conocer de cualquiera suspensión que exista en el procedimiento de ejecución de la pena. Y él tiene que tener conocimiento y poner en conocimiento al juez de garantía. Acuérdese que en el sistema procesal penal acusatorio nadie camina solo. Nadie anda como patrulla que se maneja sola. No. Ese juez de cumplimiento tiene que poner siempre en autos, es decir, en conocimiento al juez de garantía, porque el juez de garantía va a velar siempre que se protejan los derechos humanos. ¿Qué aspecto contempla la ejecución de la pena? Mire, fíjese que yo le he colocado aquí un recuadro, le he subrayado, yo no le subrayo por decoración. Ponga siempre atención a las figuras que le pongo, los cambios de colores, eso tiene un significado. Miren el encierro en círculo, en una especie de elipse rojo, los subrogados penales. Los subrogados penales son aspectos directamente vinculados a la ejecución de la pena. Los subrogados penales son mecanismos legales que contempla el Código Penal y el Código Procesal Penal para o vinculados con suspensión del procedimiento de condena, para la sustitución de la ejecución de la pena, para el aplazamiento de la pena. Son formas o mecanismos jurídicos legales alternos que tratan o atienden problemas que pueden suscitarse o situaciones jurídicas que pueden darse durante un proceso penal, finalizado el proceso penal o al momento en que se va a ejecutar la pena, y que ayudan, son fórmulas para resolver situaciones jurídicas, son mecanismos para resolver situaciones jurídicas que se pueden presentar al inicio del proceso penal, durante el proceso penal, al finalizar el proceso penal y al momento de la ejecución de la pena.
Eso se llama subrogados penales. Ese es el concepto. Este tipo de figuras es de naturaleza propia de la política criminal. Aquí vemos política criminal alternativa de la política criminal. Recuerde usted que el derecho penal del siglo XXI es un derecho penal que se fundamenta, tiene bases de política criminal. El sistema procesal penal acusatorio tiene bases de política criminal. Por eso es que se introduce aquí el sistema procesal penal acusatorio, de cual habla el finalismo que introduce el maestro alemán Klaus Roxin. Él dice, el derecho procesal penal y el derecho penal deben ser garantes de los derechos humanos. Deben tener bases en política criminal. Y yo le pongo aquí, se manifiesta en la regulación de carácter jurídico penal de un conjunto de medidas que permiten reemplazo de penas privativas, de libertad de larga duración por corta, sustituir aquellas que son de corta duración por otras medidas. Estas son situaciones, por decir un ejemplo, que se presentan al inicio del proceso penal, durante el proceso penal, finalizado el proceso penal o al momento de la ejecución de la sentencia. La enfermedad de un sentenciado en etapa terminal. Alguna condición entre la víctima y el victimario al inicio del proceso que la víctima ya no quiera seguir con esto porque llegó a un acuerdo. Todo eso habla de los subrogados penales. Formas diferentes de atender situaciones que se pueden presentar a lo largo del proceso penal. ¿Cómo se clasifican esos subrogados penales? En principio, los subrogados penales se clasifican en 4 grandes grupos. Despenalización, y yo todos los pondría bajo el abrigo de la despenalización, pero despenalización, desprisionalización, desjudicialización, descriminalización. Voy a darles una definición somera porque lo vamos a profundizar a lo largo del conversatorio. La descriminalización es, por ejemplo, cuando ciertas conductas delictivas se extraen del Código Penal. Por ejemplo, en algunos países ya no está tipificado como delito la figura de la calumnia y la figura de la injuria. Son 2 figuras delictivas independientes. Aunque el Código Penal hable de calumnia e injuria. Y usted escucha a los abogados por ahí. Espero que ningún exalumno de la doctora Julia Sáenz, en el ejercicio de la profesión, no es que tengo aquí un proceso de calumnia e injuria, no. ¿Es calumnia o es injuria? Ahora, si usted está llevando los 2 procesos, porque a una persona se le está inculpando tanto por injuria como calumnia, son otros 500 pesos, pero son 2 figuras delictivas independientes entre sí. Pero este subrogado, viera que ya yo no lo estoy como que queriendo tanto, porque en este momento de crisis que estamos viviendo, que no lo ha traído la pandemia, la corrupción no la trajo el COVID-19. Problemas en el sistema educativo no lo ha traído el COVID-19. Problemas de salud pública no lo ha traído el COVID-19. Yo le decía al grupo anterior, el COVID-19 ha evidenciado problemas ya existentes. Y si no era el COVID-19, hubiese sido cualquier terremoto, lo que sea. El asteroide que ahora dicen que en noviembre pasa por la Tierra y no sé qué tanto, lo que sea. Evidencia los problemas que ya había. La violencia doméstica no fue producto del COVID. Ya había en ese hogar violencia doméstica.
se evidenció por el COVID, porque todo el mundo ahí cerca, el agresor y la víctima, eso es dale que te pego, como dicen los españoles. Bien, entonces, es muy difícil porque el ser humano ha demostrado que hasta teniendo normas jurídicas que cumplir las incumple. Yo no tiene necesidad que estar aquí un gendarme revisando para ver si la doctora Julia Sáenz dio clase, porque ya yo sé que tengo que dar clase. Yo sé un horario de trabajo, no tienen que estarme diciendo, oiga, usted firme aquí y hay que hacerlo porque si no la gente no va. Que usted esté checando tarjeta. Si usted sabe que usted tiene que llegar temprano a su trabajo. Entonces, hemos evidenciado ya con hechos que necesitamos normas que regulen nuestro comportamiento. Entonces, esta descriminalización que yo era una de sus principales defensoras, ahora como que ya no la defiendo tanto. La desjudicialización. ¿Qué implica la desjudicialización? Que no todos los conflictos jurídicos entre las personas deben ser decididos por un juez. Y usted ve que el Código Procesal Penal tiene un título que habla de procedimiento de solución alternas de conflicto. Y la que más conocemos es la mediación y la conciliación. Aunque hay otras que ellos tienen como procedimientos alternos de solución de conflicto y yo en lo personal los considero de penalización. Por ejemplo, ellos tienen bajo este título mediación, bajo el título de procedimiento de solución alterna de conflicto. Mediación, conciliación, desistimiento de la acción punitiva, acuerdos, la famosa delación que usted escucha, la delación no son más que los acuerdos de pena. El criterio de oportunidad o los criterios de oportunidad. Eso dice, no hay que esperar a que el juez dicte una sentencia para solucionarnos aquí, ponernos de acuerdo. Esto lo podemos hacer por otras vías. Y surge la vía del árbitro, del mediador, conciliador. Esa es la desjudicialización. La desprisionalización quiere decir que hay sanciones que no necesariamente deben ser pena de prisión. Que para poner la pena de prisión no necesariamente, dicho de otra forma, para que no se me confundan ahora que les voy a explicar la despenalización, que no necesariamente la pena de prisión hay que cumplirla dentro de un centro penitenciario. Sí, porque es que estaba usando conceptos que después cuando les explico la despenalización hay gente que está haciendo paseos mentales y se me confunde. La desprisionalización, ¿qué quiere decir, profesora? Que no todas las penas deben ser cumplidas, no todas las penas de prisión deben ser cumplidas en un centro penitenciario. Hay otras soluciones que igual implican una restricción para la movilidad de la persona. La prisión domiciliaria es muy cuestionada. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hubo a ver? ¿Qué hubo a ver, como dicen los colombianos, con esta pandemia? La gente estaba que caminaba por los techos y dice que hay gente volviéndose loca, que matándose y una serie de cosas porque no podían salir, porque no los podían visitar. Algunos estaban solos, los familiares lejos no podían ir a visitarlo. Esa prisión domiciliaria, la persona no puede salir, las visitas las tiene restringidas. Usted sabe lo que es estar en su habitación o en la casa y usted no poder salir para ninguna parte.
Llega el momento en que se harta de estar viendo a la persona que le ayuda, al hijo, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. Entonces es fuerte estar encerrado. El concepto es el mismo, pero esa disprisionalización hace referencia a que no todo ya hay que cumplirlo en un centro penitenciario. Depende mucho de las características del sujeto. Cuando hablo del sujeto, ¿de quién está hablando usted, profesora? Del sentenciado, del victimario, de su nivel de peligrosidad, del tipo de figura delictiva que cometió. No es lo mismo, muchachos, no estoy justificando la figura delictiva. No es lo mismo un carterista a un violador de menores. No es lo mismo el homicida que descuartizó a la persona, a un individuo que es un estafador o que entra a robar a la bóveda de un banco. Son figuras delictivas y no son para que a nadie le dé risa ni para felicitar a nadie, pero los niveles de peligrosidad son distintos. Y si el victimario es primo delincuente, es decir, es delincuente primario, es primera vez que incurre en la comisión de una figura delictiva, ahí en ese centro penitenciario se va a contaminar y va a perfeccionar. Y si no tenía la inclinación delictiva, la va a desarrollar ahí. La despenalización. Aquí me habla que hay conductas en la despenalización que ameritan otras opciones distintas a la pena. Yo aquí diría que una forma de despenalización, aunque algunos dicen que es una forma de discriminalización, yo pienso que no, serían las causas de justificación, porque se cometió un hecho, una figura delictiva, pero por alguna razón la ley considera que la persona no cometió delito. Entonces, eso es lo que me habla la despenalización. No siempre tenemos que estar penalizando. Por ejemplo, aquí el indulto, la amnistía, eximente de culpabilidad, las causas de justificación. Pero, ¿por qué usted habla que todo se debe arropar bajo la despenalización? Hay una corriente que habla que solo debiéramos denominar como subrogados a la despenalización y hablar de despenalización propia y despenalización impropia, y lo vamos a ver aquí. ¿En qué consiste la despenalización? ¿Qué pasa con la despenalización? La despenalización dice que hay que buscar otra medida para sancionar a ese privado, a esa persona que incurrió en la comisión de una figura delictiva, o que si la persona no tuvo otra opción de incurrir en la comisión de esa figura delictiva, entonces debemos de buscar otra medida. Claro, no hay que pasar de vista o no hay que pasar de largo que se cometió un delito, que hubo una afectación de un bien jurídico tutelado y que esa afectación de ese bien jurídico tutelado tuvo una víctima y que esa víctima debe ver resarcido su daño. Pero entonces esa despenalización dice, podemos llegar a ciertos acuerdos. Entonces usted ve que aquí yo le pongo, por ejemplo, que esa despenalización consiste en permitir a la víctima y el victimario concluir el proceso a través de una conciliación,
a través de un desistimiento de la pretensión punitiva, se circunscribe a soluciones de situaciones individuales previo al cumplimiento de ciertos requisitos. Vamos a ver cuáles son esos requisitos. Esos requisitos son, por ejemplo, que el sujeto activo o procesado no tenga antecedentes penales, que no haya sido favorecido por ningún tipo de sustitutos penales. Sustitutos penales son los subrogados penales. En un periodo no menor de 5 años. Que, mire lo que les dije hace un principio, hubo una conducta que afectó, que vulneró un bien jurídico tutelado, es decir, hubo una víctima. Entonces, debe existir un acuerdo en firme que establezca la manera en que se va a resarcir ese daño. Cuarto, y cuando es esa forma en firme, no es que yo le diga a Esteban después que le arranque el ojo: ah, no, hombre, Esteban, mira, yo no te preocupes que yo voy a cubrirte los gastos. Y me fui a mi Nueva York que tengo atrás, que no puedo ir este año por la pandemia. Eso sí fue a causa del COVID. Y ya, no. Yo tengo que tener un compromiso firmado que yo le diga: bien, voy a cubrir los gastos médicos, primero del diagnóstico que define el tipo de lesión, el tratamiento que se le tiene que dar, el costo del tratamiento, y que todo eso quede por escrito y firmado. El cuarto requisito: el sujeto activo o víctima debe presentar el desistimiento de la pretensión punitiva. En esa despenalización, ¿qué quiere decir? Esa despenalización, la víctima dice: no quiero seguir con este proceso. Desiste de la acción penal. Pero además tiene que tratarse de figuras delictivas que lo permitan. Hay figuras delictivas que el bien jurídico afectado es de doble titularidad, acuérdense que le he dicho. Y aunque la víctima perdone, el proceso debe continuar. Ya está lloviendo por mi casa. Clases de despenalización. Aquí es donde les decía, la despenalización propia y la despenalización impropia. La propia, todo lo que es el desistimiento de la pretensión punitiva. Profesora, eso en palabras sencillas, ¿qué es? Que la víctima dice: ya yo no quiero seguir con el proceso y retiro la demanda. Pero esto depende del tipo de figura delictiva que hay. Siempre los he enviado a ustedes, pero ahora lo vamos a ver, al Código Procesal Penal. Artículos 116, 117 en adelante, que me hablan de quién puede interponer la acción penal. Eso me va a decir la importancia del bien jurídico tutelado, dependiendo de la figura delictiva. Eso también dice si usted puede o puede continuar, se puede continuar con el proceso, o si usted puede llegar a un acuerdo con el imputado. Y la segunda, que es la impropia, y se corresponde a esa actuación después de culminado el proceso. Pero aquí en esta impropia se arroparían todas las demás acciones que les hablé hace un rato. ¿Cuáles son los subrogados penales que conforman la despenalización? Miren aquí, para los que andan haciendo pasión mental y se andan durmiendo. Ese CPP no quiere decir Código Penal de Panamá, no. Quiere decir Código Procesal Penal. El desistimiento de la pretensión punitiva. El prescindir de la persecución penal pública. Ya está tronando por mi casa, voy a apurarme.
la suspensión del proceso sujeto a condiciones. Aquí anote que esto es Código Procesal Penal. Anótelo en alguna parte. Lleve un cuaderno y anote que ese artículo 201 y estos artículos acá son del Código Procesal Penal. ¿Están viendo? Hay que dar esto porque estamos en los subrogados penales y estamos en la ejecución penal, la ejecución de la pena. Okay. Usted ve, si usted se va al código, usted ve que son unos cuantitos artículos, ¿verdad? Mire todo lo que esto conlleva. Así era con la individualización de la pena, unos artículos. Y todo lo que nos conllevó la individualización de la pena. Y mira hasta dónde nos llevan estos artículos. Aquí vemos el desistimiento. Esta vez estoy muy pendiente del horario, no porque no quiera hablar, muchachos, usted sabe que me encanta, sino porque está tronando. Es la 1:20. No quiero dejar esto concluir, no quiero dejar esto que empiece estos artículos y no los concluya. Vamos a suspender aquí porque se acabó la clase. El jueves yo concluyo esto, el jueves concluyo este PowerPoint. Acuérdense que ya el jueves estamos en octubre, tiene que dar 2 evaluaciones sumativas en este mes. La otra semana es debate, pero el martes de la próxima semana yo voy a desarrollar el otro PowerPoint. ¿Me expliqué? Y espero que ustedes estén estudiando. Bien, muchachos. Profesora, dime, profesora, ¿qué artículos son los del Código Procesal Penal para ir leyéndolo? 201, 202. 202 y aquí están los otros. Todo está aquí en el... 212, 214. Todo está en el PowerPoint. Todo está en este PowerPoint. Sí es bueno que todos ustedes lean el PowerPoint y escuchen el video de ese PowerPoint. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a la clase, pues ya está, ¿verdad? La profesora lo dijo en tal... sí, la profesora lo dijo. Eso tiene una finalidad, muchachos. Ya que usted no se va a poner a estar imprimiendo todo el PowerPoint, porque esto consume mucha tinta. Escúchelo, escúchelo. Acuérdese poner su nombre y su cédula. Perdón, su cédula no, el grupo al cual pertenece. Bien, muchachos, los quiero, Dios los bendiga. Profesora, ricamente. disculpe. Dime, Isela. Me han escrito 2 alumnos más, no sé si los agrego en la lista de los artículos. A ver, Isela, te pregunto rapidito. ¿Cuándo me entregaste eso? Que ya yo te contesté el recibido. ¿Cuándo lo entregaste? Sí, el sábado. ¿Cuándo había que entregarlo? Hasta el viernes. Bien. Me lo vas a tener ahí. Ellos pueden presentar, pero yo les voy a bajar punto cuando presenten. Ok. Porque aquí lo único que ha pasado es que hemos sustituido el aula presencial al aula virtual. Después andan diciendo que la profesora regala las notas y la profesora Julia no regala notas. Evalúo todo el esfuerzo de la persona. No es lo mismo el estudiante que cumple con todo al que quiere venir aquí nada más que estudio y porque saqué A en el examen y esa es la nota que me tiene que poner la profesora. ¿Sí? Bien, muchachos. Nos vemos. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego, profesora.